Hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Siendo las 12 horas con 6 minutos de este día 21 de septiembre del año 2020, se declara abierta la sesión ordinaria pública convocada el día 19 de septiembre, conforme lo disponen, por una parte, los artículos 66 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C, del Código Electoral de Coahuila y Zaragoza, como con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril que autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales. Licenciada Tania Ramírez, secretaria general de Acuerdo y Trámite, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. En segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día que se propone. Cuarto, en su caso la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución de los asuntos previamente convocados. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno de este tribunal de manera virtual, de conformidad con el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril de este año, en el que se autorizan la celebración de sesiones públicas no presenciales. Por lo tanto, existe quórum para tomar acuerdos y, por lo tanto, serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados manifiesten su votación respecto del orden del día que se propone, levantando la mano, por favor, los que estén de acuerdo. A favor. Gracias, magistrado, muy amable. Le informo, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que se propone. Correspondiente al tercer punto, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, levantando la mano de manera económica los que estén a favor. A favor. Gracias, magistrados. Hago constar, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Se continúa con la presente sesión a través del debate y resolución del expediente TEX JDC 28-2020, promovido por Ienza Dayana Daralí Domínguez García y Edith Vázquez Guerra, contra el Comité Distrital Electoral 6 del Instituto Electoral de Coahuila, con sede en Frontera, Coahuila, por los siguientes actos. El registro de las candidaturas en el Distrito Electoral 6 a favor de María Cristina de la Rosa Ortega y Karina Elena Estrada Castillón en sus calidades de propietaria y suplente respectivamente, por el principio de mayoría relativa del partido Morena, y la destitución de Jorge Américo Valdés Saucedo como representante legal de Morena ante dicho comité y el nombramiento de quien lo sustituye actualmente. Licenciada Mujica, sírvase a dar la cuenta, por favor. Con la autorización y venia del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución que ha sido previamente identificado a cargo de la ponencia del magistrado Ramón Guridi Mijares. En su demanda, las promoventes controvierten la supuesta destitución indebida del representante legal de Morena ante el Comité Distrital Electoral 6, así como la acreditación del nombramiento de quien lo sustituyó, por estimar que dichos actos se consintieron sin la existencia de un documento debidamente fundado y motivado emitido por la autoridad partidista competente. También impugnan la aprobación del registro y constancias respectivas ante el referido comité de María Cristina de la Rosa Ortega y de Karina Elena Estrada Castillón como candidatas propietaria y suplente respectivamente por el principio de mayoría relativa de Morena para el proceso electoral local vigente, aduciendo que sus registros son ilegales e inconstitucionales por no cumplir con los requisitos formales y esenciales de validez, ya que la autoridad responsable indebidamente concedió una segunda fecha para el registro de las citadas candidaturas, estimando que esta determinación viola sus derechos político-electorales al haberse impedido su registro. Derivado de lo anterior, la pretensión de las ciudadanas, quienes se ostentan como militantes de Morena, se hacen consistir en que se revoquen los actos impugnados y por ende se restituya a Jorge Américo Valdés Saucedo como representante legal de Morena ante el Comité Distrital Electoral 6 y se invalide el registro de las fórmulas de candidaturas de mayoría relativa aprobado en este comité. Y en consecuencia les sea concedido su registro como candidatas propietarias y suplentes respectivamente por Morena en ese distrito.
Al respecto, la ponencia propone declarar ineficaces los agravios expuestos por las razones siguientes. Respecto de la destitución y nombramiento del representante de Morena ante el Comité Distrital 6, se actualiza la figura de la preclusión, toda vez que la facultad procesal consistente en el derecho de acción que asistía a las promoventes para impugnar estos actos en contra de instancias partidistas se ejerció y agotó al haber presentado el diverso medio de impugnación identificado en este tribunal con la clave TECZ-JDC 24-2020, mediante el cual se ordenó reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que resolviera sobre este asunto, por lo que la referida controversia se encuentra pendiente de resolución ante la instancia partidista comentada. Bajo ese contexto, resulta conveniente señalar que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que por regla general la preclusión se actualiza cuando el actor, después de la presentación de una demanda que da origen a un medio de impugnación electoral, intenta a través de un nuevo o un segundo escrito controvertir el mismo acto reclamado, pues estima que el actor con la primera demanda ha agotado ese derecho de acción y en consecuencia se encuentra impedido legalmente para promover un segundo medio. En el caso estudio, resulta evidente la actualización del principio de preclusión, toda vez que en el análisis de la demanda del juicio primigenio se aprecia que los conceptos de agravio son idénticos y se dirigen a una misma pretensión en un mismo sentido, consistente en que se restituya a Jorge Américo Valdés Saucedo como representante legal del Comité Distrital Electoral 6 y por ende se deje sin efectos el nombramiento de quien actualmente desempeña dicho cargo, los cuales, como ya se precisó, se encuentran pendientes de resolución ante la instancia partidista competente. Ahora bien, por lo que hace al agravio relativo a la supuesta ilegalidad de la aprobación y constancia de registro de las candidaturas impugnadas, también resulta eficaz, pues las promoventes aducen que las autoridades responsables en contravención a lo dispuesto en los reglamentos y leyes que rigen la materia electoral, concedieron indebidamente una segunda fecha para recibir la solicitud de registro de esta segunda candidatura por Morena en el mismo distrito electoral. Contrario a lo señalado por las promoventes, la solicitud de registro de las candidaturas impugnadas derivó de que Morena pidió se dejara sin efecto las solicitudes de las hoy enjuiciantes, lo que de ninguna manera representó el otorgamiento de una segunda fecha para que fueran registradas, sino que la determinación del propio partido volvió inexistente la solicitud de registro que en su momento y por iniciativa propia presentaron las actores. Finalmente, omiten controvertir de manera frontal y directa el acuerdo emitido por la autoridad electoral administrativa, ya que enderezan alegatos referentes al supuesto incumplimiento de los requisitos para la validez del registro de las candidaturas, sin precisar cuál o cuáles requisitos dejó de observar el Comité Distrital Electoral para que tornara su determinación como ilegal o inconstitucional. Es decir, no se advierte que controvierten actos de la autoridad por vicios que les sean propios. Con lo anteriormente expuesto, la ponencia propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la acreditación del representante legal de Morena ante el Comité Distrital Electoral 6, así como el registro de las candidaturas controvertidas. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Mujica. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre el proyecto que el magistrado Guridi somete a nuestra consideración? Únicamente, magistrado presidente y magistrado Ramón Guridi, en relación al asunto que estamos ahora resolviendo, solo me quiero enfocar en abundar en la razón por la que considero correcto el sentido de declarar ineficaz el motivo de inconformidad que se presentó para demostrar la ilegalidad de la destitución o de la remoción del representante legal de Morena ante este Comité Distrital Electoral número 6. Al respecto, se dijo bien en la cuenta y que es un antecedente importante para este tribunal, porque es un hecho notorio,
al haber nosotros resuelto en el expediente 24 de este mismo año, se atendió una demanda que se presentó el 2 de septiembre por las mismas promoventes, Dayana Domínguez y Edith Vázquez, en la cual se reclamó a las autoridades responsables, en este caso al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, al Comité Ejecutivo Estatal y al propio Comité Distrital Electoral, y a Hortensia Sánchez Galván y Melba Farías Zambrano, en lo que aquí interesa, se conformaron por la destitución del representante legal de Morena ante este comité distrital número 6, Jorge Américo Valdés Saucedo. Y en este expediente, porque es un hecho público y notorio para este tribunal, en sesión pública que celebramos el 8 de septiembre, se declaró improcedente dicho medio de impugnación en atención a que no se justificó la vía del salto de instancia, es decir, que el tribunal atendiera esa pretensión sin antes fuera resuelto lo correspondiente por la instancia partidista interna. Y por esta razón se ordenó reencauzar el asunto a la Comisión de Justicia, de Honestidad y Justicia de Morena, para que conociera y resolviera lo procedente. Situación por la cual considero que en este momento no puede pronunciarse el tribunal respecto de eso porque se encuentra sub judice, se encuentra en trámite, está en conformidad, y por eso es correcto, considero el sentido del proyecto que propone el magistrado Ramón Guridi, ya que en esta demanda las mismas promoventes señalan los mismos agravios y solicitan es la misma pretensión la que plantean, que se está tramitando ante las autoridades del partido Morena, y por ello resulta improcedente el estudio simultáneo de los mismos motivos de inconformidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi, ¿alguna consideración sobre este proyecto? No, ninguno. Gracias. Muy bien, yo también solamente para manifestar que estoy con el sentido del proyecto que nos presenta el magistrado Ramón Guridi, y un poco complementando lo que decía la magistrada Treviño, y respecto a la supuesta ilegalidad de la aprobación y constancia del registro de las candidaturas impugnadas, también es importante señalar que, pues, de la narrativa de cómo sucedieron los hechos relacionados con el presente asunto, pues es evidente, ¿no?, que el 28 de agosto, cuando el Instituto Electoral solicita a Morena que se pronuncie sobre el registro de esta candidatura, es decir, de las personas a las cuales finalmente sí se les otorgó el registro y que entraban en conflicto con los intereses de las actoras de nuestro presente, de este juicio, la representante de Morena solicitó dejar sin efecto la solicitud de registro de las hoy enjuiciantes. Es decir, existe un antecedente muy claro y un hecho notorio de que cuando se le cuestiona al partido Morena respecto de esta solicitud, son ellos quienes omiten, quienes solicitan dejar sin efecto ese registro. Y esto es interesante porque otra vez, volviendo a la narrativa de los hechos, aquí es muy importante destacar que lo que hace el Instituto Electoral es un procedimiento plenamente apegado a derecho, es decir, no hay ninguna acción por parte de ellos que se pudiera tildar de ilegal o de inconstitucional, y en todo caso esto nos lleva a que es el propio partido político el que tiene que solventar estos problemas de registros a través de sus propios órganos partidistas, ¿no? Porque
cuando se nos somete a nosotros la litis del presente asunto y se discute la legalidad de las acciones del registro por parte del Instituto Electoral, pues también es cierto que el Instituto Electoral atiende a lo que el propio partido político le señala, ¿no? Y entonces que en este sentido, y como ha sido de cierta manera constante en los últimos expedientes que se han resuelto a través de las sentencias de este tribunal, pues estos son conflictos que tendrían que ser atendidos y resueltos por las instancias partidistas a partir de los procesos de selección que cada uno de los partidos políticos en el Estado, con base en el principio de autoorganización, establece para la definición de sus candidaturas. Por esta razón es que acompañaré el proyecto del magistrado Ramón Guridi, y en ese sentido pido a la licenciada Tania Ramírez que tenga bien tomar la votación del presente asunto, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del asunto que ha sido puesto a su consideración. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Díaz Rendón. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Ramón Guridi Mijares. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Hago constar que el proyecto que ha sido sometido a consideración del Pleno se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Con base en la votación, en el expediente TEX JDC 28 del 2020, respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos promovido por Iensa Dayana Daralí Domínguez García y Edith Vázquez Guerra, señalando como autoridades responsables el Comité Distrital Electoral 6 del Instituto Electoral de Coahuila, ese Tribunal Electoral de Coahuila, por unanimidad, resuelve. Primero, se confirma en lo que fue materia de impugnación la acreditación del representante de Morena ante el Comité Distrital Electoral 6 en el proceso electoral 2020. Segundo, se confirma en lo que específicamente fue materia de impugnación la aprobación de la solicitud y constancia de registro de las candidaturas en el Distrito Electoral 6 de María Cristina de la Rosa Ortega y Karina Elena Estrada Castillón como candidatas propietaria y suplente respectivamente por Morena para contender en el proceso electoral 2020. Notifíquese conforme a derecho corresponda. Muy bien, en este sentido y habiéndose agotado todos y cada uno de los puntos contenidos en el orden del día, siendo las 12:24, se declara cerrada la presente sesión pública. Por su atención, muchísimas gracias a todos ustedes y buenas tardes.